Bien, siguiendo entonces con estos videos en los cuales estamos desarrollando el tema de energía, vamos a ver qué relación, qué vínculo hay entre las fuerzas y la energía potencial, ¿sí? Ya habíamos visto, por lo menos en los dos tipos de energía potencial que hemos estudiado hasta acá y que nos permitió hacer una generalización que extendimos en la formulación del teorema del trabajo y la energía, que nos permitió enunciar el principio de conservación de la energía mecánica, que incluso nos ayudó a obtener una clasificación de las fuerzas en función de ese vínculo con la energía potencial. Ahora lo podemos plasmar de una manera más concreta. La energía potencial en general, en términos generales, siempre está vinculada al trabajo de fuerzas que tienen la característica de ser conservativas, ¿sí? Es decir, el trabajo de fuerzas conservativas sobre un cuerpo producen una variación de un tipo especial de energía llamada energía potencial, que podría ser gravitatoria si las fuerzas actuantes sobre el cuerpo son las gravitatorias, elásticas si vienen a través de la interacción con un resorte, u otro tipo de energías potenciales que tienen que ver siempre con la intervención, con la actuación de fuerzas de tipo conservativo sobre un cuerpo. Entonces, en general, se podría escribir esto. El trabajo de las fuerzas conservativas lo que genera es una variación de energía potencial siempre con la convención de signos con los que hemos estado trabajando, que es menos la variación de energía potencial. Ahora bien, podemos avanzar un poco más. Supongamos el caso de una fuerza de tipo conservativa que dependa de la posición y que actúe solamente en la dirección del eje X, es decir, un trabajo de una fuerza conservativa unidimensional. Si yo multiplico esta fuerza, o mejor dicho, su componente en la dirección del eje X por el desplazamiento en esta dirección, y es una fuerza de tipo conservativo, esta componente también lo será, produce una variación de energía potencial, y entonces eso me permite escribir la expresión de la fuerza en estos términos: menos la variación de energía potencial dividido el desplazamiento provocado por la fuerza. Esto obviamente es la expresión de una fuerza media. Tomando límite para delta X tendiendo a 0, se llega a esta expresión diferencial. Este cociente o esta derivada de una función que depende de la posición respecto de la posición es lo que se denomina un gradiente en términos generales. Para nosotros va a ser simplemente la expresión de la fuerza, obviamente conservativa, a través de una función llamada energía potencial, ¿sí? Este es para el caso unidimensional. Evidentemente, esto rápidamente nos permite, digamos, dar un ejemplo, sabiendo que la energía, por ejemplo, potencial elástica es un medio de K por X al cuadrado, hacemos la derivada respecto de X y recuperamos la expresión analítica que habíamos visto para la fuerza elástica. Para el caso gravitacional pasa exactamente lo mismo. Ponemos en lugar de la energía potencial gravitatoria, m por g por i, la derivada respecto de i nos permite recuperar la expresión de la fuerza gravitacional, es decir, la fuerza peso. Bueno, acá tenemos dos gráficas, una que está representando la variación de energía potencial para una fuerza elástica y la representación de esa fuerza elástica obtenido a través de la curva. Fíjense que la curva de la variación de energía potencial es una parábola. Si hacemos la derivada de esta expresión respecto de X, obtengo la expresión de la fuerza elástica que, por tener signo negativo, tiene pendiente negativa y es una línea recta. Algo similar sucede con la energía potencial gravitatoria, que tiene una variación lineal con la coordenada i. La derivada respecto de i me da una constante negativa que está representando la fuerza gravitatoria m por g, con signo negativo.
Existen muchos otros tipos de fuerzas con estas características conservativas. En física 2 ustedes van a estudiar las fuerzas de tipo eléctrica, que también tienen la característica de ser conservativas. Acá tienen un ejemplo que, digamos, por más que no se termine de entender, porque no han visto, digamos, campos eléctricos ni fuerzas de tipo eléctrico, acepten que este es el modelo de energía potencial eléctrica y entonces a través de la relación con la variación de energía potencial pueden tener la expresión de la energía, de la fuerza, perdón, eléctrica que está actuando en este sistema. En 3 dimensiones su extensión es inmediata. Esto sería la componente X de la fuerza y su vínculo con la energía potencial. La componente Y, la componente Z de una fuerza que actúa en 3 dimensiones. Tomando límite para los incrementos en las 3 direcciones tendiendo a 0, tenemos este conjunto de ecuaciones que me dan la componente X y Z de una fuerza que actúa en el espacio y que me permite reconstruir la expresión analítica de la fuerza a través de sus componentes y sus proyecciones. Como había dicho recién, esto que está entre paréntesis es un vector llamado vector gradiente, cuya representación es esta de acá, a través de un símbolo llamado nabla. El producto de nabla por U me da el vector gradiente, en este caso vendría siendo el gradiente de la energía potencial, y simplemente significa que el gradiente de la energía potencial es este vector de acá, que como vector está asociado obviamente a el vector fuerza, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de la energía potencial gravitatoria, el vínculo entre el vector fuerza y el vector gradiente de la energía potencial gravitatoria es este de acá. La relación entre una fuerza y una energía potencial en 2 dimensiones, bueno, acá tenemos el cálculo realizado a través de el gradiente de esa función. Observar que el gradiente implica derivada en las coordenadas espaciales según el sistema de referencia que se está utilizando. Aquí estamos utilizando, en este ejemplo de acá, de la energía potencial gravitatoria, un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, eje X, eje Y, eje Z. En este caso de acá, estamos utilizando un sistema de coordenadas radial. ¿Sí? Por eso el gradiente de esta función energía potencial se expresa a través de la derivada respecto de R, que es la variable independiente que estamos utilizando dentro del sistema de referencia elegido. Muy bien. Es muy útil, como ya hemos venido diciendo desde el comienzo de este curso, las representaciones gráficas, los análisis gráficos de los problemas que estamos resolviendo. Hemos utilizado las gráficas en problemas de cinemática, en problemas de dinámica y en problemas de energía, evidentemente también lo vamos a hacer. Acá tenemos una gráfica donde se puede ver la energía potencial, por ejemplo, elástica para un resorte, un medio de kx cuadrado, que tiene la forma de parabólica. Estamos analizando acá el movimiento del resorte entre los 2 puntos extremos, su elongación máxima y su compresión máxima, es decir, el resorte, debido a la fuerza que aplica sobre este carrito, lo hace mover alternativamente, periódicamente, entre esta posición y esta posición, A y menos A. La variación de energía potencial entre esos 2 extremos es este tramo de la parábola, que está en línea continua en azul. Y como aquí no hay fuerzas de fricción, solamente está actuando la fuerza, o está trabajando solamente la fuerza elástica del resorte, porque también iba a decir que está aplicada solamente la fuerza del resorte, cosa que no es cierto. Acá la fuerza peso y la fuerza normal están también aplicadas sobre el carrito. El problema es que no trabajan, porque la dirección de desplazamiento es perpendicular a la fuerza normal y a la fuerza peso. Entonces, la única fuerza aplicada sobre el carro que trabaja sobre el carrito es la fuerza elástica. Sabemos que es una fuerza de tipo conservativo. Por lo tanto, la variación de energía mecánica total de ese carro es igual a 0. Es decir, en todo punto de la trayectoria, desde menos A hasta A,
La suma de energía cinética y potencial siempre da el mismo valor. Acá tenemos el análisis. Acá no se ha dibujado la curva de variación de energía cinética, pero se puede sacar, digamos, de la diferencia, en el gráfico lo podemos hacer, de este valor constante que está representando la energía mecánica total menos la energía potencial punto a punto. Lo que nos estaría dando es una parábola con la apertura, con la abertura hacia abajo. Esto, que está en rojo, está representando la variación de energía cinética para ese carrito. La suma de estas dos curvas siempre me da la energía mecánica total. Bien, estos análisis gráficos, vuelvo a insistir, son tremendamente útiles para hacer una descripción con todas las ventajas y desventajas que tiene una representación gráfica. Nos da información no muy precisa, pero de una manera muy rápida, muy directa, y hacer una gráfica correcta del ejercicio que estamos tratando de resolver nos ayuda a entender perfectamente la situación. Muy bien, acá tenemos una gráfica de energía potencial en un caso absolutamente general. Lo que está tratando de, digamos, para una fuerza o un sistema de fuerzas conservativas que están actuando sobre un cuerpo hipotético. Lo interesante que tiene este análisis es que nos permite hacer justamente a través de la información de la gráfica de energía potencial versus posición, obtener la gráfica de la fuerza variando respecto de la posición. ¿Sí? Evidentemente, si la fuerza es la derivada de la energía potencial respecto del tiempo, desde el punto de vista gráfico, la información de los valores de la fuerza a lo largo de las distintas posiciones va a venir por la pendiente de la recta tangente a esta curva en cada punto de la misma. Y acá tenemos cómo, a través de esa información gráfica, yo puedo de esta curva sacar la información de la variación de la fuerza. ¿Sí? Fíjense ustedes que a lo largo de todo este primer trayecto, desde XC, por ejemplo, hasta X1, las pendientes de todas las rectas tangentes en este tramo son negativas. Esto está hablando de una fuerza positiva. Recordar que hay un signo contrario vinculándolos. En este punto, en el X1, donde el valor de energía es E sub 0, la pendiente de la recta tangente es 0, quiere decir que la fuerza pasa por un valor nulo, que es este de acá. Desde X1 hasta X2 tenemos pendientes crecientes, positivas, que van saliendo de este valor nulo, van tomando valores positivos y va a llegar a anularse nuevamente en X2. La variación, la derivada pendiente de la recta es positiva, la fuerza tiene que ser negativa entre estos dos valores X1 y X2 donde se hace 0. Acá tenemos la variación de F. Entre X2 y X3, otra vez estamos moviéndonos entre dos puntos de pendiente 0, es decir, la fuerza va a valer 0 entre X2 en X2 y en X3, pero la pendiente en este tramo de la recta tangente a la curva de U en función de X es negativa, quiere decir que la fuerza es positiva. Y este análisis se va repitiendo. De nuevo, la gráfica me ofrece una manera rápida de entender el problema y de obtener la información de la variación de fuerza. Puede ser que no sea precisa. Si nosotros queremos precisión, vamos a tener que hacer el cálculo analítico. Pero la representación gráfica me ayuda rápidamente a entender el problema. En este caso, cómo van las variaciones de energía y las variaciones de fuerza actuando sobre el cuerpo. Muy bien. Con esto entonces terminamos esta segunda parte del video, el tema de energía potencial y conservación de la energía y en general la unidad correspondiente a trabajo, energía y potencia.